institucionales con la información acerca de la reunión y este relanzamiento, hemos dicho, del Ministerio Hombres de Valor. Y por eso estamos reunidos aquí ahora. Tenemos nueva imagen, está fresco también esto. Así que ahí es algo que cuando lo vean, rapidito identifiquen que tiene que ver con nuestro Ministerio de Hombres de Valor. Eh, Hemos agregado un texto bíblico como base de todo lo que queremos hacer, del propósito de nuestras reuniones, de nuestro ministerio y demás, que es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dos versículos también muy conocidos que dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué queremos y por qué estamos reunidos aquí y por qué nos vamos a reunir antes, aquí un anuncio de entrada? La reunión va a ser una vez al mes y va a ser el primer jueves de cada mes. Yo tengo entendido que antes era el último jueves, pero vamos a hacer un cambio ahí. Ahora va a ser el primer jueves. Entonces, cada vez que nos reunimos con ese propósito, porque vamos a buscar crecer espiritualmente a través del estudio de la Biblia para que nuestro carácter vaya siendo moldeado. Y de esta manera podamos alcanzar ese potencial que Dios quiere alcanzar en nuestra vida. Podamos estar preparados, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, ser más parecidos a Jesús, reconocer su propósito, voluntad para nuestras vidas, glorificarle a Él, que Dios se glorifica a través de nosotros también. Entonces, este va a ser el propósito. Y, y como está allí escrito y visible, vamos a estudiar mucho la Biblia. Entonces, vamos a comer por ahora aquí, aunque sea a través de pantallas. Primero Dios, cuando regresemos presencialmente otra vez, yo espero que se dé la oportunidad de que podamos compartir juntos. Pero por ahora vamos a comer, como decía muy bien el hermano Julio, aquí juntos y vamos a comer mucho también de la palabra de Dios. Un anuncio también muy importante y que también nos alegra esto, poder compartirles, es que vamos a iniciar un nuevo esfuerzo por producir un podcast. No sé si todos estamos familiarizados con este formato que se puso muy de moda ahora para la pandemia. Ya es un formato viejito, pero se puso muy de moda en estos meses pasados, que tiene que ver con el nuevo tipo de radio, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, son formatos de audio que se suben a diferentes plataformas. Nosotros vamos a subirlo en diferentes plataformas y vamos a producir un episodio cada semana, que no va a durar mucho, va a ser de aproximadamente 15 minutos, donde vamos a estar participando algunos del equipo de aquí de SAE y probablemente vayamos a tener invitados también y demás. Pero la intención es de que sea una conversación casual. Vamos a platicar acerca del texto, de los textos de la Biblia que vamos a estar estudiando, pero de cómo estos podemos sacar de ahí principios valiosísimos que podemos aplicar a nuestra vida y que son relevantes para nosotros como hombres en, en diferentes en diferentes áreas, en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que yo les animo a que estén ahí pendientes de sus correos institucionales porque la próxima semana le vamos a hacer llegar el primer episodio y va a ser muy importante que estemos conectados ahí porque eso nos va a permitir mantener cierta continuidad, porque entonces ya no solo vamos a tener una reunión al mes, sino que vamos a tener esta herramienta que va a estar siendo producida una vez a la semana que nos va a permitir mantener el hilo también de esto que estamos haciendo. Ahora, probablemente también vieron en sus correos que vamos y por ahí enviamos un par de artículos como introducción al libro de Esdras. Y si no lo vieron, no los revisaron, yo los invito a que vayan, busquen los correos institucionales y los revisen. Son de una página, son muy digeribles, creo yo. Eh, y hace el día de ayer, yo les comento, estaba platicando con hermano Roland acerca de eso y hermano Roland me dijo, y bajo qué enfoque lo vamos a estudiar. Y yo no le entendí, no le entendí cuando él me dijo la palabra enfoque, pero lo que él me estaba preguntando es cómo lo vamos a abordar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver un recorrido
histórico por el libro, porque eso es lo que es el libro, es un libro histórico, y nos vamos a detener intencionalmente en cada uno de los principios espirituales que podemos sacar de esto. Entonces vamos a ir versículo por versículo, conociendo la historia, viendo un poquito del contexto y demás, pero nos vamos a enfocar o vamos a darle sobre todo el abordaje de sacar cada uno de los principios espirituales que podemos retomar de aquí y que son más que relevantes. Yo estoy muy emocionado de que podamos estudiar este libro porque es más que relevante. El tema principal y el propósito por el cual fue escrito eh, pega mucho, voy a decir, pega mucho con la realidad o nueva normalidad, como hemos puesto ahí como subtítulo, de lo que ahora estamos viviendo. Eh, para iniciar, y antes de orar por este tiempo también, yo les voy a dar un recorrido rapidito, pero despacio, así que sea bien digerido, así como están comiendo algunos ahorita, para que sea provechoso, ¿verdad? Este estudio que vamos a tener. Así que un poquito del trasfondo, les voy a compartir y leer aquí la información. eh, y yo solo quiero pedirles que le pongan atención y que lo vayamos digiriendo poquito a poquito. Ahora, fue en el año 539 antes de Cristo, 66 años después, de que el primer grupo de judíos fuese llevado a Babilonia en el 605. Bajo ese trasfondo histórico es que encontramos los hechos del libro de Esdras. El imperio babilónico fue a su vez derribado por el rey Ciro de Persia. Uno de los primeros actos, y esto es bien importante, así empieza el libro, uno de los primeros actos de Ciro como nuevo gobernante de Babilonia fue permitir que sus muchos cautivos, incluyendo a los judíos, regresaran a sus tierras de donde eran originarios. Y el libro de Esdras registra el primer regreso de los exiliados judíos de Babilonia en el 538 y un segundo retorno en el 457. Esdras mismo estuvo entre este grupo de los que volvieron. Ahora, de hecho, esto era algo que me comentaba también ayer el hermano Roland. El libro de Nehemías y Esdras originalmente eran combinados y se registra el regreso de Nehemías y sus compañeros en el año 445. Ahora, esto como datos de fechas para saber dónde estamos parados. ¿Quién es el autor? Obviamente es Esdras. Esdras y Nehemías fueron ambos escritos por este hombre que en realidad era un cronista. Eh, y todo conocidísimo y probablemente el principal cronista de la Biblia, aunque las memorias de Nehemías dan mucho del material para el libro que lleva su nombre. Este hombre probablemente lo que hizo fue que recopiló y retomó estos para retomar y todos los escritos. Esdras es evidentemente el sujeto de los pronombres en primera persona que se refieren al autor del libro. Podemos encontrar esto en el capítulo 7:28 y los capítulos 8 y 9. Y aunque en Nehemías del 1 al 7 aparece como Nehemías como en primera persona, Esdras podría fácilmente haber recopilado este libro de los diarios de Nehemías. Esdras tendría un conocimiento de primera mano de muchos de los acontecimientos de ambos libros. ¿Por qué? Porque él estaba ahí, o sea, él los vivió. Y aquí solo un dato extra curioso. Esdras y Nehemías son muy similares con primera y segunda de Crónicas, y algunos teólogos estudiosos creen que es muy probable que también haya sido él el autor de Crónicas, entonces, de los libros de Crónicas. Ahora, fecha y lugar más específico. Los acontecimientos de Esdras y Nehemías entonces cubren 93 años. No es un periodo de historia muy largo en realidad y pasan cosas fascinantes, la construcción, el levantamiento de los muros del templo, obras de arquitectura y de ingeniería que en su tiempo eran grandes desafíos y que si consideramos el tiempo en el que ocurrieron 93 años, es casi que increíble que haya pasado todo esto. Su recopilación quedó probablemente finalizada alrededor del 430 a.C. en Jerusalén. ¿Para quiénes era escrito este libro? Para los judíos que volvieron de Babilonia, incluyendo no solo los dos tribus del sur, Judá y Benjamín, sino representantes de todas las tribus. Ahora, el propósito, y aquí vamos a ir aterrizando, y por eso yo les decía a un inicio que yo creo que este libro es muy relevante y es muy atinado que lo estudiemos ahora nosotros como hombres en esta nueva normalidad que vivimos.
Tres cosas principales. Primero, era para dar seguridad a los exiliados que habían regresado acerca de que Dios guardaría su pacto con ellos y que había, por tanto, esperanza para Israel. O sea, estos hombres, el pueblo de Israel, estaban siendo cautivos, eran cautivos y estaban viviendo una crisis tremenda, tremenda. Yo no, ni siquiera me atrevo a decir que quizás se puede de alguna manera comparar con la crisis que, que como país ahora nosotros estamos viviendo por la pandemia todavía de COVID y demás y los desafíos que representa económicamente en materia de salud y cómo es urgente, pero no se puede dejar de atender la seguridad, la educación y cómo existe esta pandemia, pero no podemos enfocarnos únicamente en esto, sino que también nuestras familias siguen estando ahí, los desafíos en nuestra familia siguen estando ahí, los retos en nuestros trabajos siguen estando ahí. En medio de esta crisis que estos hombres, que el pueblo de Israel estaba enfrentando, Dios quería recordarles que aún había esperanza para ellos. Y yo creo que por eso va a ser muy oportuno que estudiemos este libro nosotros ahora. No vamos a ver todo el libro ahora, la idea es que lo vayamos estudiando poco a poco. Ahora, demostrar también, este era el segundo propósito, demostrar el poder de la oración, un recurso que a veces pensamos que es el último recurso, ¿verdad? A la hora de enfrentar nuestras crisis, pero debería ser uno de los primeros recursos. En Esdras 9:10 podemos encontrar esto, en Nehemías 9, estos dos hombres eran hombres de oración. Si algo los caracterizaba, además de que amaban la palabra, que en su caso era la ley, y cumplirla, obedecerla y demás, era que eran hombres de oración. Y la importancia de la palabra de Dios, como les acabo de mencionar, en tiempos de crisis. Y número tres, mostrar lo que puede suceder. Pongan atención aquí a esto. Pongamos atención aquí a esto. Mostrar lo que puede suceder cuando una persona, y en este caso dos hombres, Esdras y Nehemías, toman postura por el Señor. A veces creemos que es un mensaje eh, vago, motivador, emocional, inspiracional, nada más decir que Dios puede hacer cosas grandes con un hombre, cuando un hombre está dispuesto a obedecerle. Pues no, no es algo vago, inspiracional, motivacional, es la verdad. Fue lo que ocurrió aquí con estos dos hombres que tomaron postura por el Señor, que decidieron ir a la palabra, cumplirla, que decidieron buscar a Dios a través de la oración y decidieron seguir la visión de Dios y Dios los utilizó increíblemente para poder afectar su nación. Entonces, este libro es fascinante y a mí me emociona mucho y yo espero que Dios lo utilice para hablar conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tiene como hombres. Cada uno de nosotros tiene desafíos que enfrentar, cada uno de nosotros tiene retos, cada uno de nosotros probablemente está pasando por crisis. Como yo decía, no solo la crisis de COVID-19 que nos ha envuelto a todos, sino tenemos crisis a veces de salud, económicas, decisiones que tomar y demás. Este libro yo oro y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros en este sentido. Así que le hemos puesto por eso algo así como Esdras, cómo construir una nueva normalidad. Un concepto que yo aquí estuve buscando un poquito de información acerca de esto también. ¿Por qué? ¿Cómo construir una nueva normalidad? Antes de entrar ya de lleno al texto, solo les pongo aquí un poco de información sobre eso también muy interesante. Este término de nueva normalidad en realidad salió allá por primera vez en 2008 cuando hubo una crisis económica y entonces las finanzas y el comportamiento social en general acuñada para descubrir las nuevas condiciones financieras, ¿verdad? Eh, Allí se utilizó por primera vez este término, que se ha retomado ahora otra vez ante la crisis del COVID-19. Yo aquí saqué este enunciado bien interesante de este sitio, que es un sitio académico, que es galileo.edu. Dice que la humanidad se encuentra frente a la mayor de las crisis en 100 años. Las decisiones que las personas y los gobiernos han tomado y tomarán en los próximos meses le darán forma al mundo en los próximos años.
Las decisiones que no únicamente los gobiernos, por eso que yo aquí marco en negro, las decisiones que cada uno de nosotros como personas tome ahora va a tener consecuencias. Y nosotros le estamos dando forma a una nueva normalidad. Y en realidad, más allá de este término que se ha puesto de moda, esto es algo que siempre ocurre. Como hombres, cada una de las decisiones que tomamos siempre le dan forma a un nuevo mundo, a una nueva normalidad, a una nueva realidad. Nuestras decisiones, como yo sé que cada uno de nosotros sabe bien, tienen consecuencias que pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden construir o pueden destruir. Y a lo largo del libro, quizás la reflexión que vamos a ir haciendo es si estamos siendo hombres que están construyendo o están derribando. Si somos hombres que estamos permitiendo que Dios construya su obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, o estamos quizás por el contrario, destruyendo o derribando o no dando lugar a lo que Dios quiere edificar en nosotros y por medio de nosotros. Ahora, otro enunciado aquí, bien interesante también, los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre el mundo tal y como es, también abren el tejido de la normalidad. A través del agujero que se abre, y a mí me pareció muy interesante esto, dice, vislumbramos las posibilidades de otros mundos. ¿Por qué? Porque las crisis en realidad siempre son una oportunidad. Y esta crisis del COVID-19 y las diferentes crisis que nosotros enfrentamos en realidad son una oportunidad. Estos hombres, Esdras y Nehemías, vieron esta crisis y vieron esta crisis como una oportunidad de lo que Dios podía hacer en ellos y a través de ellos. Así que ahora sí, yo les invito a que vayamos a Esdras, capítulo 1, y únicamente vamos a ver 3 versículos ahora. Vamos a introducirnos. Esdras, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Si alguien lo tiene, quizás me hace el favor de leerlo y así escuchamos a alguien más un ratito. Esdras capítulo 1, el versículo 1 al 3. ¿Quién me hace el favor de leer los versículos? Dice el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Muchas gracias, gracias. Ok, pues aquí pasa algo interesantísimo. Dios pone en el corazón de este rey pagano, en realidad, despierta su espíritu y pone el deseo de permitir que el pueblo regrese, y no solo que regresen, sino que regresen con el propósito de edificar la casa de Dios. Ahí hay un cuadro espiritual interesantísimo porque obviamente en el Antiguo Testamento la casa de Dios representaba la presencia de Dios entre el pueblo, porque literalmente ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, para nosotros en este tiempo, como creyentes, como hijos de Dios, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, si hemos creído en Él, si hemos puesto nuestra fe en Él, la Biblia dice de que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que esto equivale al hecho de poner atención a cómo está nuestra condición espiritual. Eh, Aquí este hombre va a decir, mi espíritu ha despertado, Dios ha despertado mi espíritu para permitir que el pueblo vaya, pero que vayan con el propósito de restaurar la casa de Dios.
donde Dios moraba, donde la presencia de Dios estaba. Y poniendo esa idea como base, yo les comparto aquí una idea, un enunciado. Dios tiene propósitos que va a cumplir. Esto a mí también me llena de esperanza y de tranquilidad, porque como hemos visto en el contexto, ellos como nación tenían una crisis terrible. Eh, Quizás una manera de poder imaginarnos lo que el pueblo de Israel vivía, lo más contemporáneo es el holocausto de los israelitas en la Segunda Guerra Mundial. Solo para tener una idea, o sea, una nación en crisis. Y en ese tipo de crisis vemos que Dios tiene un propósito, que Dios no se ha olvidado de ellos y que Dios va a cumplir su propósito. Dios tiene propósitos que va a cumplir y la visión se inicia en el corazón de Dios, pero para cumplirla, Él despertará nuestro espíritu. Él necesita despertar nuestro espíritu. ¿Cómo sucedió con Ciro? Voy a leer otra vez los versículos. Dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, muy importante esto, por boca de Jeremías, que ya lo vamos a ver más detenidamente, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿qué es la visión de Dios? Yo aquí les propongo algo. La visión de Dios nace del alma de un hombre o una mujer que se consume con la tensión entre lo que es y lo que pudiera ser. Es esta incomodidad, inconformidad que Dios puso de alguna manera en el corazón de Ciro y que ahora Dios puede poner en cada uno de nosotros. Dios quiere despertarnos siempre al hecho de que nuestras vidas pueden ir siendo transformadas y renovadas. Salmos dice de que la vida del justo debe de ser como la aurora, o sea, que va en aumento, que va mejorando. Dios siempre quiere mejorar nuestra condición espiritual. Romanos 12:2 dice de que, Romanos 12:1 dice que ahora nosotros debemos vivir como sacrificio vivo, o sea, poner atención a nuestra condición espiritual, pero que para esto debemos de no conformarnos a este siglo, sino ser transformados y renovados. O sea, Dios siempre quiere que nuestras vidas estén bien y sobre todo nuestra vida espiritual esté en la condición que Él desea que esté para que nuestras vidas le glorifiquen a Él. Pero nosotros podemos estar dormidos o despiertos. Y a esta hora yo sé que da sueño, más que con el almuerzo también da sueño. Pero nuestros espíritus no pueden estar dormidos. Yo sí, aquí solo les comparto un versículo que de alguna manera hace referencia a cómo podemos estar dormidos al llamado que Dios hace a nuestras vidas. Jonás, uno de los profetas más conocidos, que Dios le dice, yo te quiero usar para que vayas a Nínive y prediques, y este dijo, no, yo no quiero ir ahí, sino que yo quiero ir me voy y trato de huir y voy a Tarsis, y mientras iba a Tarsis, va en un barco, hay una gran tormenta y los marineros tuvieron miedo, dice, versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios y echaba al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero ¿cómo iba Jonás? Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y yo pongo este versículo como referencia también paralela, porque a veces nosotros podemos estar así. A veces en nuestras casas, en nuestros hogares puede haber una gran tormenta. En nuestro matrimonio puede haber una gran tormenta. En nuestro ambiente laboral a veces puede haber una gran tormenta entre nuestras relaciones. A veces podemos estar en medio de la tormenta y no darnos cuenta que nuestra condición espiritual es la que necesita despertar, pero estar tranquilos y dormidos, pero necesitamos despertar. Ahora, la visión de Dios nace del cumplimiento de la palabra de Dios. Otra vez voy a leer el versículo 1, dice que la palabra de Jehová, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro.
La visión de Dios nace del cumplimiento de la palabra de Dios, porque quizás toda esta idea de despertar espiritualmente puede sonar como algo filosófico. ¿Cómo se hace esto de despertar espiritualmente? Pues no es nada más y nada menos que ir a la palabra de Dios y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Aquí solo pongo el versículo de referencia porque dice de que había una profecía que había sido dada por Jeremías. Y aquí está, lo podemos encontrar en Jeremías 29:10, que dice que porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y qué increíble que en realidad Dios a quien utilizó de entrada fue a un hombre que ni siquiera había puesto o sea, ni siquiera, o sea, era un rey pagano, ¿verdad? La solución es simple, entonces, como les decía, la palabra de Dios despierta nuestro espíritu cuando somos sensibles a ella. Eh, si si podemos recordar algo de esta primera reunión del Ministerio de Hombres, recordemos esto. Saquémosle ahí captura a esto. Esa es la idea principal de esto ahora, como introducción. Si queremos que nuestro espíritu despierte a la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para poder restaurar las crisis que nos rodean, para poder utilizarnos en las crisis que nos rodean, necesitamos despertar a la palabra de Dios. Por eso que algo que vamos a hacer, además de reunirnos para comer y compartir y hacer por ahí un par de cosas más, es estudiar la palabra de Dios. Pero no solo la vamos a estudiar, sino que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios a que nos mueva y nos despierte a ser hacedores de su palabra. Yo solo voy a ir concluyendo con esta idea como ilustración de este punto, porque ahora también encontré esto muy interesante. Un artículo ahí científico dice, así se llama, ¿sabe el cerebro cuando va a sonar el despertador? No sé si les pasa, bueno, yo les comparto ahora, a mí me tocó ahora madrugar porque mi esposa iba a visitar, salió del país para visitar a su familia, así que me tocó madrugar para ir a llevar al aeropuerto y gracias a Dios, ¿verdad? Que el despertador ahora nos ayuda para eso. No sé cómo hacían los hombres antes, que no existía el despertador para poder levantarse a cierta hora que necesitaban. Pero gracias a Dios ahora, ¿verdad? Dijimos, bueno, pon el despertador, vea, ¿quién lo pone? Vos o yo, vea, para ver a quién le iba a sonar más cerca, para que lo molestara más. Pero yo encontré este artículo ahora, dice que así se llama, ¿sabe el cerebro cuándo va a sonar el despertador? Y dice, lo cierto es que no, aquí lo copié y lo pegué y pueden encontrar la referencia y se las puse ahí abajo. Lo cierto es que no, dice, como explica el doctor Edward Stiebel, especialista europeo en medicina del sueño y neurofisiólogo y pediatra de la clínica del sueño Stiebel. Bien interesante esta especialidad, ¿verdad? Dice, si ocurre, se debe básicamente a que esa persona ha estado acostumbrada durante muchos años a despertarse a una hora determinada. O sea, no es que haya exactamente como un mecanismo en el cerebro. Bueno, luego dice, hay un grupo de células en el cerebro que constituyen el reloj biológico. Yo sí había escuchado un poquito de eso y quizás algunos también aquí hemos escuchado de eso. Dice, este se va autoprogramando para despertarse más o menos a esa hora. Pero aquí dice, pero no aconsejamos a nadie que se fíe de su cerebro para despertarse. O sea, no nos confiemos, vea, mejor si tenemos el despertador, pongámoslo. Sobre todo si tiene algún compromiso al día siguiente. Hubiera sido terrible ahora que no pusiéramos el despertador con mi esposa y dijéramos, no, tranquilo, ¿verdad? Nos vamos a despertar solitos a las 3 de la madrugada. Creo que hubiera sido un fracaso total. Pero yo pongo esto a manera de ilustración de este único punto que estamos viendo ahora, de que Dios quiere despertar nuestros corazones y nuestros espíritus a través de su palabra, a la hora que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero necesitamos escucharlo. Yo creo que a veces como hombres, lo voy a decir, lo voy a decir por mí. Yo creo que a veces tenemos como muchas urgencias, estamos muy ocupados, tenemos muchas responsabilidades y, y muchas prioridades, pero a veces pensamos, mi vida espiritual en algún momento va a reaccionar, en algún momento va a reaccionar mi espíritu, en algún momento voy a poner atención a lo que Dios quiere de mi vida, en algún momento Dios me va a pegar una buena sacudida y en algún momento yo voy a lograr escucharlo, pero ahorita no.
ahorita no, ahorita estoy bien, las cosas están bien así. Yo creo que Dios de alguna manera en esta primera reunión ahora ha puesto un despertador y está poniendo un despertador. Y el despertador no es nada más que ese llamado de yo en medio de esta crisis tengo un propósito. Y en medio de las crisis que cada uno de nosotros está enfrentando, Dios tiene un propósito. Pero yo quiero llamarte y quiero despertarte. Yo tengo un propósito para tu vida y por medio de ti también, pero quiero que vengas y escuches mi palabra. Y esto solo es una introducción, que para mí es más que emocionante. Ni siquiera sabemos todavía qué es lo que poco a poco vamos a ir, Dios nos puede ir enseñando a través del estudio de este libro. Ahorita solo es escuchar el despertador y, y pongámosle atención porque Él quiere despertar nuestro espíritu. Voy finalizando con esto. ¿Estás despierto entonces o estás dormido? Si estamos dormidos, pues podemos despertar ahora. Porque como hemos dicho, la visión de Dios nace del cumplimiento de la palabra de Dios. Y la invitación entonces ahora, la alarma es, vengamos a la palabra de Dios, cada uno de manera individual, pero aprovechemos esta reunión también que vamos a tener una vez al mes, aprovechemos el recurso que vamos a tener semanalmente donde vamos a estar discutiendo los textos que vamos a estar estudiando, aprovechémoslos para despertar al cumplimiento de la visión de Dios para nuestras vidas. Era eso, hermanos, lo que yo tenía para compartirles esta tarde. Todavía tenemos algunos minutos más y yo quisiera dar un par de minutos para poder prestar el micrófono, como decimos, y si alguno tiene un comentario, tiene alguna pregunta, tiene algo que aportar, es más que bienvenido. Así que creo que nos podemos tomar un par de minutos para esto antes de ir a la dinámica de la gran rifa que tenemos ahora y que el hermano Germán nos va a ayudar con eso. Pero antes de ir a eso, ¿hay alguien que quisiera compartirnos algo sobre esto? Este es el momento. Hola, buenas tardes, bendiciones a todos. Agradecer este tiempo, este espacio que se ha generado para esta reflexión y he tomado los puntos que se han tocado, los he tomado muy personal, ¿verdad? La perspectiva que se debe tener ante las crisis, podemos tomarla como crisis o como una oportunidad, la importancia de la oración y de la lectura. Y creo que es a tiempo el llamado que el Señor nos está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Los compañeros de la SAE también se vale. Quizás voy a aprovechar. Ajá. Adelante, ¿alguien más estaba hablando por ahí? Quizás voy a aprovechar para dar un pequeño comercial. Y es que también como Secretaría de Asuntos Espirituales, el próximo mes vamos a comenzar el arte del matrimonio, se llama. Va a ser los viernes en la noche, va a ser opcional, como parte también de las herramientas que queremos dar para despertar. Y va a ser importante también tocar seis principios en 6 reuniones para que fortalezcan también nuestra vida matrimonial. Así que ahí dejo el comercial porque el llamado en esta mañana, en este mediodía, es muy particular para cada uno de nosotros y tenemos que tomar también acción al respecto. Gracias, gracias. Quizás yo solo no estoy siendo vendedor, pero yo pasé hace poco por ese curso. Con mi esposa pasamos por ahí porque alguien nos invitó a tomarlo y fue buenísimo, fue buenísimo. Así que yo rara vez recomiendo algo, casi nunca, pero yo puedo decir que eso es altamente recomendable. Así que si lo pueden tomar con sus esposas, es buenísimo. Y lo despierta mucho a uno, hablando de esto, lo despierta mucho a uno en estas áreas y que uno necesita crecer siempre también en el matrimonio. Así que yo lo recomiendo mucho. Quería quizás comentar algo, Eduardo, si me permiten.
Estaba pensando, a la luz de lo que tú decías, me parece muy bien, de que nosotros somos seres que reaccionamos a estímulos externos, ¿verdad? Entonces, nosotros reaccionamos a lo que oímos, a lo que vemos, y a veces cuando yo he podido viajar fuera del país, digo, voy a ver qué veo de nuevo, ¿verdad? Quiero ver qué oigo como para traer y comenzar un negocio o comenzar un propósito, alguna cosa, ¿no? Y, y sí, ¿verdad? Es decir, uno ve cosas que lo estimulan a pensar, a reflexionar y a establecerse metas o hacer cambios. Pero en este caso, lo que tú nos decías es que si nosotros, no es que voy a ir a un país y voy a ver algo que me estimula para comenzar algo nuevo en mi vida o cambiar de rumbo, pero cuando nos metemos y esto es lo fascinante, cuando nos metemos a la palabra de Dios, esta seguramente nos va a estimular, nos va a permitir oír algo directamente de la palabra de Dios, de sus principios, nos va a permitir ver algo, ¿verdad? De la vida de Jesús, que nos va a estimular y nos va a enfocar en un camino seguro, pues en un camino que nos va a hacer una bendición, ¿verdad? Y nos va a permitir tantas cosas buenas, ¿verdad? Prosperar, mejorar nuestra vida, matrimonios, personas, etcétera. Así que qué bueno, ¿verdad? Creo yo que eso es lo que nos estabas tú diciendo en otras palabras, de que nos metamos a la palabra de Dios y se va a despertar nuestro espíritu, que yo lo pudiera traducir en otras palabras como que Dios va a poner algo en nuestra mente, Dios va a poner algo en nuestro corazón para que lo hagamos, sabiendo de que si Dios lo ha puesto, porque no viene de haber visitado otro país, ¿verdad? Y haber visto algo ahí que nos estimule, sino de ver la palabra de Dios, un principio que nos lleve a hacer algo, que nos dé una meta, un propósito. Creo que eso va a ser de mucha bendición en nuestras vidas y lo necesitamos. Gracias, hermano Julio. Buenísimo, buenísimo aporte, de verdad, sobre cómo podemos aterrizar todo esto, ¿verdad? Este concepto de despertar y lo que Dios quiere hacer. Yo creo que tenemos chance para que alguien más pueda compartir algo. Si no, ahí el hermano Germán nos ayuda con la rifa. A mí me llamó la atención lo que acaba de mencionar el licenciado Barahona. No importa cuántas veces hayamos leído la Biblia, ¿verdad? De principio a fin, siempre encontraremos un nuevo tesoro, de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo, ya sea en el aspecto familiar o cualquier esfera de la vida. Gracias, licenciado Barahona. Gracias, gracias. Yo creo que entonces podemos continuar y vamos a pasar a la rifa. ¿Nos ayudas, por favor, Germán? Excelente. Solamente corroborar hacia dónde es que va a ser el viaje. Bueno, vamos a hacer la rifa este día. Bienvenidos todos. Buen provecho. Hoy arrancamos nada más. Hoy fue nada más el preámbulo de este interesante libro que vamos a estar desarrollando junto a Eduardo y los demás hermanos. Son dos, ¿verdad? Lo que se va a rifar, ¿verdad? Tres. Ok, excelente. Como vamos a estar utilizando la Biblia en este estudio, en estos estudios que vamos a estar teniendo, en estos tiempos que vamos a estar acá, vamos a rifar esta tarde tres Biblias para que usted pueda tenerla ahí en su escritorio y deje la otra que tiene para cuando se va para su casa y deje esa ahí en su escritorio para que la pueda leer en sus tiempos de comida y también para que la pueda leer en estos tiempos que estemos con nosotros. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo tengo el listado de todas las personas que se anotaron para confirmar que iban a participar de Hombres de Valor. Entonces, como van a ser tres, vamos a sacar de un solo los tres, Eduardo. ¿Querés que de un solo saquemos los tres? Sí, va, ok. Entonces yo le voy a suplicar a usted que me va a ayudar con un número. Vamos a ver. Hermano Oscar Díaz, dígame un número del 1 al 23 y usted le va a dar el pase ahí al ganador. 7. Número 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. José Edgar Herrera Martínez. ¿Está por aquí? Felicidades. Excelente, se ganó una Biblia. Muy bien, ahí ya vamos a ver cómo se la hacemos llegar. Felicidades.
A ver, Gracias, gracias. Hermano Juan Carlos Hernández, un número del 1 al 23 que ya no me diga el 7, porque ese ya salió. El 23. El 23, Ernesto Antonio Hurtado Valencia. ¿Está por aquí? Ahí está el doctor Hurtado, felicidades. Excelente, felicidades, se ganó una Biblia. Ya vamos a ver Aquí cómo está. se la... Excelente, ya se la vamos a hacer llegar, doctor. Quiero ver a quién más le pedimos. Edgar Herrera, regáleme un número del 1 al 23 menos el 7 y menos el 23. Este es el último ganador. El de buena suerte, el 13. El 13, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. William Alexander Rosa de Paz. Felicidades. ¿Está por ahí? Sí, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Felicidades. Se ganó también una Biblia. Bueno, ya vamos a ver con Eduardo cómo se la vamos a hacer llegar. Están los ganadores, ya los vamos a poner ahí. Ok, muchas gracias, gracias. Sí, lo que vamos a hacer es que yo les voy a contactar a los 3 ganadores, felicidades, para que puedan pasar a recoger el premio. Yo les voy a decir si ahora en el transcurso del día o el día de mañana, pero ahí están ahí anotados ya los 3 nombres, así que felicidades, de verdad, va a ser un premio más que provechoso. Y pues no queda más que decirles gracias por el tiempo, por aprovechar la oportunidad de conectarnos y nos vemos el próximo mes, pero les animo a que estén pendientes la próxima semana porque empezamos con los podcasts y poquito a poquito nos vamos a ir relacionando con esa herramienta también, pero yo creo que va a ser muy buena, muy buena. Eduardo, adelante. ¿Puedo decir algo? Fíjate que como Adelante. aquí este es un punto de encuentro, ¿verdad? Donde quizás conocernos también, podemos aprovechar de conocernos. Y yo tengo varias curiosidades, porque veo el nombre, que la cámara está cerrada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, quisiera, si se puede, si está visible, conocer o que conozcamos a los que no lo conocemos, a Abdiel, ¿verdad? No sé si puede abrir su cámara, me gustaría conocerlo, ¿verdad? Porque yo no lo conozco. Así es que, y así, ¿verdad? A otros que valdría la pena que abran la cámara para que podamos saludar. Ahí está Abdiel. ¿De qué Primero, departamento, Fermín. mi hermano? Es que lo conocemos como Fermín, Ah, vaya. pero ahí está. No tiene micrófono ahorita abierto, pero mucho gusto entonces, ¿verdad? ¿Y de qué departamento es, Daniel? Audiovisuales, hermano. Audiovisuales en aula magna. Mire, En aula audiovisuales, magna. audiovisuales y no lo veo, mire Ah. qué tremendo. Pero aquí estamos. Bueno, qué bien. Y el ganador también, William Rosa, está por ahí también visible. Pues para mí un gusto poderle ver, ¿verdad? Ahí nos vamos a encontrar en el pasillo, pero ya más o menos sabemos quiénes somos, ¿verdad? Sí, quizás solo una cosa para antes de que salgamos todos de la sala, quizás abrimos nuestras cámaras rapidito, ya también que ahí el hermano Una Julio nos foto. estaba si estuviéramos cerca nos tomamos la selfie, ¿verdad? Pero como no se puede ahorita, la vamos a tomar por aquí. Así que allí si pueden, vamos a sacar la foto. Perdón, para hermano, perdón que interrumpa. Adelante. El hermano Juan Carlos es nuevo también en la Facultad de Medicina. Ah, bienvenido y mucho gusto entonces. Un gustazo, ¿cómo no? Qué Bienvenido. Pues estamos cerca. Muchas gracias. Sí, en la Facultad de Medicina, sí, pero ya los compañeros de la SAE ya Sí, tienen ya algún correcto. tiempo de conocer. Ok. Bueno, un gustazo de verdad. Y gracias aquí por estar con nosotros. Vamos a tomar la foto entonces. Me imagino que los demás hermanos están ocupados ahorita en otra cosa, pero nosotros la vamos a tomar aquí a las 3. 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo salió. Aquí la Polaroid. Ahí está. Instantánea. La instantánea. Bueno, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Adiós. Buenas tardes, nos Buenas vemos. tardes. Bien, Nos vemos. bendiciones.